¿Qué fue y qué pasó en la Guerra de Malvinas? ¿Y por qué a 40 años las heridas siguen abiertas? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En la gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Mira este video y desde la izquierda te contamos cuál fue el rol de la dictadura genocida y por qué los gobiernos de la democracia continuaron con el sometimiento al imperialismo. La dictadura encabezada por Galtieri aseguraba proceder para recuperar las Islas Malvinas. Sin embargo, los motivos pasaban por otro lado. El gobierno militar enfrentaba una profunda crisis económica, quiebra de bancos y empresas, desempleo, inflación y peso asfixiante de la deuda. En ese contexto se daba la recomposición de las luchas desde 1981, como la huelga metalmecánica en junio o las 10.000 personas que el 7 de noviembre cantaron "Se va a acabar la dictadura militar". La crisis era tal que los sectores que habían apoyado a los militares, como la UIA, la sociedad rural y los bancos, empezaron a despegarse del régimen. Junto a ellos, los partidos de la burguesía comenzaron a preparar un recambio que reabra la participación democrática, pero en beneficio de los mismos intereses que habían propiciado el golpe en el 76. Así se conformó la multipartidaria, con el PJ, la UCR y otros sectores. Pronto recibió la bendición de la Iglesia Católica y del Partido Comunista, que de izquierda y de comunista no tenían nada, y todos juntos propusieron la reconciliación con los militares genocidas, un acto de verdadero colaboracionismo. El otro tema fundamental en una eventual transición eran los crímenes de la dictadura, los crecientes reclamos populares y la inclaudicable lucha de las madres de Plaza de Mayo y de los familiares detenidos, desaparecidos, hizo imposible de ocultar la desaparición de 30.000 trabajadores y trabajadoras, los miles de presos y torturados, incluyendo reclutas de Malvinas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Los milicos querían garantías de impunidad y los partidos patronales estaban dispuestos a negociarlas, pero debían derrotar la lucha popular por la aparición con vida y el castigo a los culpables. Así, otro de los propósitos de la incursión en Malvinas era incolumnar a muchos sectores detrás de esa dictadura ya en decadencia. Con esta supuesta acción nacionalista buscaban imponer el olvido y la reconciliación nacional, colocando en un segundo lugar la cuestión de los desaparecidos. La aventura militar en Malvinas apuntaba a recomponer un régimen que se despedazaba. A pesar de que la dictadura mostraba la guerra como un intento de recuperar tierras ocupadas por Inglaterra, la realidad era lo contrario. En el periódico del antecesor del Partido Obrero, Política Obrera, dijimos que la acción tiene una apariencia antiimperialista, pero su proyección real es un mayor sometimiento al imperialismo. En primer lugar, porque la dictadura genocida quería apoyarse en el imperialismo norteamericano para este desplazamiento del británico. Tanto es así que hasta está documentado el ofrecimiento a los yanquis de instalar bases militares en unas hipotéticas Malvinas recuperadas. Proponían cambiar de amo, de la primera ministra británica Margaret Thatcher al presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. La colaboración de la dictadura con el imperialismo yanqui no era una novedad. Argentina, por ejemplo, envió oficiales a colaborar con los contras de Nicaragua, la milicia financiada por los yanquis contra la revolución sandinista. Era parte de una política contrarrevolucionaria organizada por el imperialismo norteamericano en toda América, como demostró el Plan Cóndor. Los milicos soñaban con que los servicios prestados a los yanquis pudieran cobrarse como algún tipo de apoyo a la guerra, que desde luego nunca pasó. De hecho, ocurrió lo contrario. El gobierno yanqui colaboró abiertamente con la flota inglesa. En segundo lugar, la dictadura no tomó ninguna medida que ataque al capital británico, como podría haber sido la confiscación de sus empresas o de la banca, o la interrupción del pago de la deuda. Al contrario, hasta le ofreció a empresas británicas la cesión de recursos para poder explotarlos en la zona. La derrota de Thatcher y de Reagan habría sido un hecho antiimperialista de relieve, favorable para las masas de todo el mundo. Lo demuestra que la victoria imperialista en la guerra rescató al gobierno de Thatcher de una profunda crisis. De hecho, salió reforzado para emprender una brutal ofensiva contra los trabajadores de su país, como la derrota de la gran huelga minera y las privatizaciones posteriores. Hay un discurso muy difundido según el cual todo el mundo apoyó la incursión en Malvinas. Hay que ponerle nombre y apellido a ese apoyo. Los partidos de la burguesía, como el PJ y la UCR,
las cámaras empresariales, la burocracia sindical y la iglesia. Todos estos sectores, el 6 de abril, viajaron a Malvinas junto a Jorge Rafael Videla y luego, el 10, convocaron a Plaza de Mayo una movilización en apoyo a la iniciativa de Galtieri. Pero también existieron voces alternativas. El 4 de abril, el periódico antecesor de la Prensa Obrera rechazó la acción de la dictadura. Cualquiera sean las derivaciones de la crisis internacional como resultado de las contradicciones y alianzas entre yanquis e ingleses y entre la dictadura y ambos, la ocupación de las Malvinas no es parte de una acción de liberación e independencia nacional, sino un simulacro de soberanía nacional, porque se limita a lo territorial, mientras su contenido social sigue siendo proimperialista. Ese rechazo al accionar de la dictadura y la denuncia a las fuerzas burguesas no debe confundirse con neutralidad alguna. No por patrioterismo, sino por auténtico antiimperialismo, planteamos guerra a muerte, guerra revolucionaria al imperialismo. Esa tarea nunca podría haberse llevado adelante por una dictadura de torturadores atados a los compromisos del imperialismo. Entre 1980 y 1981, los conflictos obreros se triplicaron. Es que la desocupación había pasado del 9,2% al 12,7% y el salario real había perdido 40 puntos porcentuales. A mediados de 1981, distintas plantas mecánicas se movilizaron en medio de cierres y suspensiones, lo que llevó a una huelga general el 17 de junio y a la detención de más de 1.000 trabajadores en las puertas del ESMAD. Por primera vez, la clase obrera le disputaba las calles a la dictadura con columnas organizadas de los centros fabriles, como la emblemática movilización del 30 de marzo de 1982. En esas jornadas, decenas de miles de trabajadores se enfrentaron cuerpo a cuerpo con las fuerzas represivas, marcando un antes y después. El periódico Política Obrera haría un señalamiento único para ese momento. El gobierno de Galtieri está acabado, exactamente un mes antes del desembarco en las Malvinas. De palabra, todos los gobiernos del 83 hasta la fecha reivindicaron la soberanía de Malvinas. Pero más allá de las diferencias, ninguno planteó un choque con el imperialismo. Por ejemplo, Alfonsín, ya antes de asumir, rechazó la ocupación de Malvinas. Es cierto que algunos llegaron al colmo del cipallismo como Menem, que reivindicó las políticas de relaciones carnales con el imperialismo y la seducción a los helpers. O más recientemente, Patricia Bullrich, que ofreció ceder la soberanía de Malvinas en una negociación con Pfizer. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. Pero incluso gobiernos como el de Néstor o de Cristina Kirchner no pasaron de las declaraciones. Mientras que la depredación de los recursos petroleros y pesqueros por parte de los británicos nunca se detuvo. A la par, continuaron colaborando con los crímenes del imperialismo en el continente, como el envío de tropas para la ocupación de Haití. Vivimos en la fase superior del capitalismo, el imperialismo. Eso significa que hay países oprimidos y países opresores. En el caso de Malvinas, es claro que Inglaterra se apoderó de ellas en la primera mitad del siglo XIX para obtener ventajas económicas y militares que perduran hasta el día de hoy. Es entonces para nuestro país una reivindicación genuina. Por eso reivindicamos la movilización del pueblo argentino, con sus muestras de solidaridad como donaciones, comités de apoyo y, por supuesto, reivindicamos el honor y la memoria de los soldados caídos. La dictadura genocida, con sus métodos de terror y con su completa sumisión al imperialismo, es incapaz de llevar adelante una lucha nacional. Los socialistas abogamos por la unidad internacional de los trabajadores, lo que significa la lucha contra cualquier forma de opresión imperialista. Los gobiernos democráticos cambiaron metodologías, pero siempre sosteniendo la dependencia colonial en todas sus formas, incluyendo el enésimo acuerdo de nuestro país con el FMI. Por eso la soberanía argentina de Malvinas solo será posible con los métodos de la clase obrera, que ponga en pie un gobierno de trabajadores para expulsar al imperialismo de Malvinas y de todo el continente.